Bendecido día tenga usted que está en contacto conmigo en este momento. Hoy quiero reflexionar con usted sobre 4 errores que podemos cometer y que pueden acelerar nuestra partida de este mundo. 4 errores, 2 errores son por el lado positivo y 2 errores por el lado negativo. Y eso lo encontramos aquí en Eclesiastés, el capítulo 7, versos 16, 17 y 18. Eclesiastés capítulo 7, versos 16 al 18, dice así el sabio Salomón: No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Miren qué importante. 4 palabras aquí muy importantes que quiero que tomemos en cuenta. Y las 4 tienen que ver con la palabra demasiado. Alguien dijo que todos los extremos son malos. Todos los extremos son malos. Aún la comida, si comemos, la comida es saludable y necesaria para el cuerpo, pero si comemos demasiado nos enfermamos. Todos los extremos son malos. Pero vamos a centrarnos aquí en 4 palabras que nos da el sabio Salomón. 2 palabras que nosotros las podemos tomar como por el lado muy positivas, muy buenas, y 2 palabras negativas. Pero las 2 llevadas al extremo nos llevan a correr el riesgo de morir antes de tiempo. La primera es el ser demasiado justo. La segunda, el ser demasiado sabio. La tercera, el ser demasiado malo. Y la cuarta, el ser demasiado insensato. Vamos a explicar un poquito esto. El demasiado justo cuida de otros, pero no se cuida de sí mismo. Por eso, no es bueno ser demasiado justo. Tenemos que ser justos. Tenemos que ayudar a los demás. Tenemos que vivir para servir a los demás. Pero tenemos que cuidarnos nosotros mismos también. Y bueno, hay ejemplos, y le voy a poner uno. Al principio de la pandemia, en el mes de abril, estuve orando por un joven que estaba batallando en cuidado intensivo en un hospital de Nueva York. Su madre era la que pedía oración. Cuando el joven se mejoró y el hospital lo mandó para la casa, porque se fuera a recuperar la casa, su madre lo cuidó como una madre cuida a su hijo. Pero la madre cometió un error. No se protegió. El joven se recuperó, pero en cuanto el joven se recuperó, una semana después de que el joven estaba completamente sano, la mamá enfermó y murió bien pronto. Fue demasiado justa, cuidando con tanto amor a su hijo, pero no pensó en ella misma, no se protegió. Y bueno, Dios bendiga a hombres y mujeres que están corriendo este tipo de riesgos, protegiendo la vida de los demás, pero la Biblia nos enseña y les aconseja a ellos que no se descuiden, que cuiden de sí mismos, que no sean demasiado justos cuidando a otros y descuidándose a sí mismos. El ser demasiado justos nos lleva a nosotros a descuidarnos de nosotros mismos. Y hoy, en este tiempo de pandemia, estamos mirando a personas que cometen este tipo de errores pensando que ya todo está bien, que que ya todo pasó, y algunos están corriendo riesgos innecesarios. Veamos al demasiado sabio, que también corre riesgos y pone en juego su propia vida. El demasiado sabio no acepta el consejo de los demás porque él se considera lo suficientemente sabio. Y su demasiada
confianza, o sea, la demasiada confianza en sí mismo por su sabiduría lo lleva a descuidar también de sí mismo porque no acepta las sugerencias de los demás. Y yo me he encontrado con muchas personas hoy en día que dicen que los gobiernos, que porque no temen a Dios, que porque no conocen la palabra de Dios, no tienen derecho de decirnos, de ponernos reglas de lo que vamos a hacer con la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Cristo. Esto nos lleva a pensar en estas palabras que dijo Salomón. Eso es considerarse demasiado sabio. Los expertos en la salud, ellos saben lo que están diciendo porque ellos han estudiado el concepto de la salud. Nosotros podemos saber mucha Biblia, pero ellos saben mucho acerca de la ciencia, de las enfermedades, de la salud. Y haríamos bien en poner atención al consejo que ellos nos están dando porque tienen conocimiento. Pero el ser demasiado sabio nos lleva a cerrar nuestro corazón, nuestra mente y a no recibir el consejo de los demás. Entonces el demasiado sabio también corre riesgos innecesarios y a veces cae preso del mal porque no aceptó el consejo, porque él se considera lo suficientemente sabio y cree tener la razón en todo. Estas dos cosas son aparentemente buenas. El ser justo, el ser sabio, son palabras que las usamos como positivas, como algo bueno, pero cuando las llevamos a un extremo, entonces tenemos problemas. Luego vienen las otras dos palabras que son por el lado negativo, que nosotros lo vemos como algo negativo, la maldad y la insensatez. El ser malo y el ser insensato, nosotros lo vemos como algo detestable, pero lamentablemente todos tenemos algo de malo y todos tenemos algo de insensato. ¿Quién no comete insensatez? ¿Quién no ha cometido una torpeza? En la adolescencia cometimos tantos errores, tantas torpezas, que a veces no quisiéramos ni acordarnos y nos da pena recordarlo. Y no solamente en la adolescencia, a través de nuestra vida cometemos muchos errores. Todos tenemos algo de malo y algo de insensato. Pero lo grave es cuando eso malo que tenemos lo llevamos a un extremo de practicarlo, de deleitarnos en él, de hacerlo voluntariamente. Entonces lo estamos llevando a una demasía, a una demasiado malo, y cuando hacemos algo demasiado malo tendrá su consecuencia. El que hace algo demasiado malo es aquel que planea la maldad, planea la trampa para hacer la maldad. Tarde o temprano va a caer en una de esas trampas que ha preparado para otros, va a caer en ella misma, como fue el caso de Amán en el libro de Esther. Había preparado una horca para ahorcar a un judío que a él le caía mal, pero ese judío era un siervo de Dios. Y llegó el momento en que él pensaba que ese día iba a ahorcar a ese judío, y en ese día se le descubrió o le descubrieron su mala intención, y la maldad que había en su corazón lo llevó a que el rey Asuero mandó a ahorcarlo en la horca que él había preparado para el judío Mardoqueo. Entonces cayó en la trampa que había preparado, en la maldad que había preparado hacer para otro, fue ahorcado en ella misma. Entonces el que lleva la maldad, todos, como le dije, todos tenemos algo de malo, pero cuando desarrollamos esa maldad y nos deleitamos y hacemos esa maldad voluntariamente, tarde o temprano vamos a caer en la trampa de nuestra propia maldad. El otra palabra es el demasiado insensato. Como le decía, todos cometemos torpezas, pero lo malo es cuando llevamos esa manera de actuar a un nivel de demasía. ¿Quién es esa persona que llega a ser demasiado torpe? Es aquella persona que cuando comete un error no acepta reprensión. El libro de Proverbios capítulo 29 verso 1 dice que el hombre que reprendido endurece su corazón, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. El que repite su necedad ha llevado su necedad a un extremo en que va a caer por su necedad. Y hoy en día
Estamos viendo a mucha gente que está actuando neciamente, no teniendo ninguna precaución. La pandemia no ha pasado, el coronavirus está matando todavía a mucha gente, pero hay gente que se mete a las tiendas, se mete en medio del grupo de gente, no usa ninguna distancia social, no usa sus mascarillas, no usa gel antibacterial, nada, como si vive una vida normal, como que si todo está normal, pero no está normal todavía. Hay mucha gente muriendo de coronavirus. El número de decesos está aumentando en muchas ciudades. La pandemia todavía está matando gente, pero muchos están viviendo insensatamente. Tengamos prudencia. Termino con esto. El texto que leí termina diciendo que aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Lo más importante entonces es vivir en el temor de Dios y actuar con la sabiduría que viene de Dios. Y la sabiduría que viene de Dios dice que el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio pasa y recibe el daño. Tenga cuidado, no sea demasiado justo, no sea demasiado sabio, no sea malo con exceso, aunque todos tenemos algo de maldad, no sea demasiado insensato, porque eso acelera nuestra partida de este mundo. No muera antes de tiempo por una de estas 4 cosas. Que Dios le bendiga.